Es ilógico no votar este préstamo, es bastante ilógico. No hay razón para no votarlo. Justifico mis palabras. El Estado ya está enjaranado, el país ya está enjaranado y la plata, esta plata se debe. Y tenemos que pagarla. Bueno, como país tenemos que pagarla, el Estado tiene que pagarla. Y hay dos formas de poder hacerlo. Deben haber más, pero hay dos formas de poder hacerlo. Una de ellas es realizando una emisión de bonos de deuda interna por los 500 millones, un poco más, dependiendo del monto y de la conversión. Bueno, si la seguimos haciendo a través del sistema tradicional, con emisión de bonos y en deuda interna, resulta que se está pagando una tasa del 6.9%. A 5 años se está haciendo, para hasta el 2027. Eso tendría, en la conclusión de los 5 años, un monto de 675 millones. Es decir, si lo hacemos y si el Estado lo hace, en el mismo procedimiento que lo ha venido haciendo, tendría que pagar al fin de los 5 años más de 675 millones. Es decir, una diferencia de casi 164 millones en comparación con este préstamo. Y si se hace a través de este préstamo, la tasa es de 1.55, con una gracia de 3 años, y se pagaría además cerca de 15 millones y medio. Es decir, comparemos entonces los dos caminos que hay. En uno se paga 675 millones por el préstamo de 500 y en el otro se paga 518 por el préstamo de 500. ¿Es ilógico no hacerlo? No hay una razón, digamos, financiera para no hacerlo. Y entonces tenemos que votar a favor de este préstamo. Ahora, esto no quiere decir que esto sea una llave para el Fondo Monetario, no quiere decir que vayamos a aprobar como un cheque en blanco algo que tenga que ver con el Fondo Monetario, no quiere decir que nos estemos comprometiendo con ellos más que a pagar este préstamo. Y esa es la diferencia, y en discursos tal vez un poco engañosos que he escuchado, no se ha precisado. La realidad es otra. Es verdad que el gobierno ha mentido, es verdad que no ha podido reactivar la economía, es verdad que nos tiene muy mal a todos, es verdad que no ha encontrado la ruta para producir recursos, y eso tampoco no hay que investigar mucho, está dada. Tenemos oro, tenemos gas natural, tenemos petróleo, tenemos atún, tenemos islas, tenemos el proyecto de cáñamo y cannabis, tenemos el proyecto de recursos distribuidos, tenemos que corregir las compras del Estado, ahí hay una fuga inmensa de millones de dólares, tenemos que construir una ley de productividad de las instituciones públicas, yo estoy trabajando en eso, y cuando esto sea ley de república posiblemente se vayan a ver algunas mejoras. Tenemos que generar algunas herramientas, y aquí voy a hacer un paréntesis. Bueno, ¿cómo no? Por eso entiendo los compañeros que tienen resistencia en aprobar este préstamo. ¿Cómo no se va a impresionar uno si le comunican que en cobros judiciales del Ministerio de Hacienda, cada abogado, de los 12 abogados que hay, llevan más de 1.500 expedientes? ¿Y cómo no se va a alertar uno si se sabe que hay más de 6.000 solicitudes de prescripción? Eso es un dato muy preocupante, porque entonces los bufetes y la gente sabe que cuando el cobro llega en Hacienda, cobro judicial, se va a pegar, porque no hay capacidad en la cantidad de abogados que existen para sacar adelante estos expedientes de cobro. Y hay más de 6.000 solicitudes de prescripción. Eso quiere decir entonces que también se tienen que mejorar las estructuras.
Y eso lo digo también para nosotros, porque a la hora de aprobar leyes parejas para todas las instituciones del Estado, tenemos que tener algunas salvedades, porque si es cierto que se quiere, digamos, visualizar el Estado que podemos pagar, pero no podemos aplicar una guillotina en todas las plazas del Estado, porque entonces no va a haber quien cobre, y si no cobran, nadie va a querer pagar porque saben que ahí hay un hueco, que ahí hay una deficiencia, no porque no tenga buenos profesionales, sino porque la cantidad de expedientes no le van a permitir al Ministerio de Hacienda salir adelante. Bueno, también hay que aprobar la ley de avales. De esta ley está muy esperanzada todo el sector productivo de este país. Esta ley hay que hacerle algunos ajustes, pero hay que aprobarla rápido. Todo el sector turístico está esperanzada, todo el sector agropecuario está esperanzada y también otros sectores que han sido impactados. Por ejemplo, los autobuseros rurales. En muchos de los lugares en donde se desactivó la economía, por ejemplo, en La Fortuna de San Carlos, los autobuseros pasaron de ir con full capacidad a llevar 5 o 6 personas, pero resulta que tienen que pagar un canon de más de 1.300.000 por cada unidad. No van a poder pagarlo, ya no van a poder pagarlo, van a quebrar, y al quebrar se va a quedar sin transporte, sin movilidad, los sectores rurales de este país. Y ojo, eso tenemos que arreglarlo también, porque vivimos en una nueva realidad. Tenemos que ajustarnos a la nueva realidad, y hay muchas cosas que en algún periodo histórico se ajustaron, pues ahora hay que darle vuelta a la llave a la inversa para poder aflojar los sistemas y permitirle a todos los sectores productivos mantenerse hasta tanto recobremos nuestra normalidad. Tampoco quiero jugar de cajita blanca. Hay ejemplos, como los decía, negativos del Fondo Monetario Internacional, de las intervenciones, y también hay ejemplos positivos. Ojalá tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo. Y ojo, porque los ejemplos negativos, por ejemplo Argentina, se han desarrollado en un ambiente políticamente hostil, con discursos ideológicos, con matices incorrectos, sin buscar la solución para el país. Caso contrario, en otros países, por ejemplo, los tigres asiáticos, Singapur, incluso en algún periodo de México, con la crisis del tequila. Bueno, aprovecho también, ahora que menciono tequila, para llamar la atención a una nota periodística que casi que dejó dicho que los diputados teníamos un bar abierto con un montón de licor. Y la verdad es que eso es importante rectificarlo, es que eso no es así, ¿verdad? El medio que lo hizo, ojalá pueda ser más objetivo. Ahí están los licores, desde hace un montón de años, pero no se reparten entre los diputados. Bueno, por lo menos creo que no. Ni la plena 4 tenemos, ¿eh? Dice José María que a él no le han dado nada, que no hay plena 4. Bueno, a mí tampoco, pero de eso no se trata. Se trata de que esos licores no son un privilegio como se quiso establecer en esa nota, y me parece importante aclararla. Vean, pongámonos de acuerdo en un montón de cosas, porque si no, el país va a explotar. Hay muchísima información equivocada, hay poca actividad por parte del Estado de generar riqueza, de reactivar la economía. Y concuerdo con el diputado Thompson también. Yo tampoco me apunto a ningún plan del Fondo Monetario hasta tanto no vea en este Congreso el plan de reactivación económica. Este préstamo sí lo voto porque es necesario y porque no encontré una sola razón por la cual no votarla, pues la diferencia entre votarlo y no votarlo nos hace pagar como Estado más de 157 millones de dólares. Gracias, presidente. Me reservo los segundos.